desórdenes alimenticios, entonces el médico va a estar sujeto a desarrollar procesos ulcerosos o gastritis, ¿no? Entonces, eso de por sí van a arrastrar con algunas patologías que son propias del colon o del intestino, ¿no? Como el colon irritable o las colitis. Entonces, de acuerdo al lugar de residencia, acá nuestro libro es muy general, muy del mundo. Nos habla de Egipto, España, Argelia, ¿no? Pero si nosotros vamos a hacer, nos vamos a nuestra realidad, en el caso de la residencia, no van a ser las mismas patologías. En el caso de Chuquisaca, por ejemplo, o los valles, ¿no? Las patologías de tipo megacolon son más frecuentes que en La Paz, por decirles, ¿no? O en los lugares de valles, en las selvas, son más frecuentes las enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces, esos detalles hay que tomarlos en cuenta al momento de hacer nuestra interrogación a nuestros pacientes. El tipo de alimentación, con seguridad. Nosotros somos, como personas, somos el resumen de lo que comemos. Si comemos mucha grasa, seremos gordos. Si comemos esa alimentación, como los norteamericanos, alimento chatarra, nos llenaremos de muchos desequilibrios en nuestra alimentación, en nuestro organismo, ¿no? Si en cambio somos equilibrados en la dieta, para nuestra suerte toda América Latina es bastante rica en frutas y verduras, eso nos facilita, ¿no? Entonces, bueno, ahora como está de moda el hecho de que ha nacido la pandemia, por ejemplo, en China, también depende de la alimentación, ¿no es cierto? Hasta la pandemia lo han acusado de que ha sido fruto de comer murciélagos. Los hábitos de vida, las costumbres que tengamos, los horarios que vamos a mantener, si vamos a tener horarios en nuestra alimentación, en el sueño, si hacemos deporte, no hacemos deporte, hacemos caminatas, practicamos algunas actividades de movimientos, ¿no? Esos también van a influir sobre nuestro sistema digestivo, ¿no? En caso de antecedentes familiares, vamos a preguntar con seguridad, hay predisposición genética, en el caso del cáncer, aunque no es específica, ¿no? Pero también hay factores que van a ir aumentando, el tipo de la cirrosis infantil, la ultraduodenal, ¿no? Entonces vamos a tener muchas patologías digestivas que van a estar también relacionadas a todas estas actividades. El comienzo y evolución de la enfermedad. ¿Cuándo y cómo comenzó nuestra enfermedad? Siempre es importante el qué, cómo, cuándo y dónde que vamos a preguntar. O sea, en resumidas cuentas, a nuestro paciente tenemos que preguntarle todo, pero tenemos que tener el tino también de saber preguntar, porque muchas veces llega un paciente al hospital o a la emergencia con una molestia y le empezamos a preguntar toda nuestra historia clínica y el paciente resulta molestándose y es que le interesa mi vida. ¿Listo? Y se van a encontrar con ese tipo de pacientes que les van a responder a ustedes que yo he venido por mi dolor de cabeza y quiero que me resuelva mi dolor de cabeza, no quiero que me pregunte sobre mi estómago. Para darnos un ejemplo nada más. Entonces hemos tenido ya alguna vez algún paciente que no quieren dar datos, pero quieren que se les solucionen los problemas. Entonces hay que tener un poquito de tino, hay que tener hay que tener un poco de cuidado en la forma de preguntar, pero sí hay que preguntar, eso sí, ¿no? Hay que saber preguntar. Eso solo lo desarrollamos en la práctica, viendo, conociendo, ¿no? Mucho depende del carácter que vayamos formando en la universidad para ver cómo va a ser nuestra atención de nuestros pacientes en nuestra vida profesional.
Eso hay que sí o sí tener mucho, mucho cuidado porque de pronto vemos y nos encontramos con que hay mucho enfrentamiento entre pacientes y médicos en los hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el paciente sí o sí viene estresado al hospital. Sí o sí el paciente viene con un problema y a veces con dos problemas. Su problema de salud y tiene un otro problema psicológico por ahí que se ha peleado con alguien para que se encuentre con una persona en el hospital o en un lugar de salud donde se supone que tiene que solucionarle por lo menos uno de los problemas o en peor de los casos, en el peor de los casos, por lo menos encontrar algo de consuelo y explicación, se encuentran con un malhumorado que le dice no hay atención y punto, y ahí empiezan a reventarse y empiezan a complicarse las cosas, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado para saber preguntar cuándo y cómo comenzó los síntomas, cómo ha evolucionado, si ha ido mejorando, ha ido empeorando, eh, cómo ha sido desde el inicio hasta el momento que llega. Y si él sospecha que le duele por algún motivo, ¿no? Por decirle, ha comido alguna cosa o por qué usted cree que ha hecho de raro que no haya hecho los otros días. Ah, he comido chancho, he tomado una leche, sospecho que esa leche estaba malograda, he comido una mayonesa, he comido he comido un majadito que no lo he sentido muy bien. Ese tipo de respuestas ustedes van a encontrar. Y esas respuestas ustedes tienen que saberlas relacionar por decirles, si fuera el caso, con algún proceso inflamatorio. Ahora, si es crónico, bueno, en el caso de la vesícula, por decirles, cualquiera de los alimentos colecistoquinéticos que coman, sea chancho, palta, cordero, grasas, un pollito que sea un pollito que se haya comido, también huevo, queso. Y si lo han mezclado y se ha plantado todo, porque hemos tenido pacientes, algunos que se han plantado todo, queso, huevo, leche, palta. Entonces, todos los colecistoquinéticos y encima que ya tenía un proceso crónico, que no es la primera vez que le duele. Entonces, hay, hay que también explicarlos para que sepan tener el cuidado con, sobre todo, los colecistoquinéticos, ¿no? Los síntomas digestivos van a destacarse siempre. Hay que saber preguntar, ¿no? Hay que saber preguntar y hay que saber encontrar algunos de esos síntomas que hemos ido viendo. Antecedentes patológicos de la enfermedad anterior, alguna vez de algún proceso que ellos hayan sido, alguna enfermedad que hubiesen tenido, por decir, si es que el paciente ha sido la primera vez o ya es de hace mucho tiempo, o si tiene conocimiento de que algún familiar hubiera tenido alguna patología, ¿no? Sí, mi abuela, mi hermana, mi mamá, alguien ha muerto con cáncer. Hay que parar la oreja. No darle ni decirle tampoco, no, si estuvo con cáncer, usted también. No, hay que simplemente prestarle atención y hacer un poquito de énfasis que probablemente podría ir por ese lado, como probablemente no podría ir también, ¿no? Entonces, algunas patologías que son, dependen a procesos orgánicos, decimos, pacientes urémicos, algunos con vómitos, epigastralgias. Mira, un paciente que llega con vómito, por más de seis vómitos, el paciente ya va a llegar con adormecimiento por la hipopotasemia que hay, ¿no? Y en algunos casos ya van a llegar con calambres porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces hay que tener siempre ese cuidado en el momento de preguntar a nuestros pacientes. Si los trastornos gastrointestinales están en relación con algún otro proceso anterior, ¿no? Siempre hay alguna patología y ellos hacen algún seguimiento con, con el médico del hospital o han viajado en algún caso y han querido encontrar algunas respuestas. Y si tienen, hay que anotarlas, hay que registrarlos, ¿no? Entonces hay que saber preguntar también a estos nuestros pacientes qué es, ¿no? Primero vamos a ver
una inspección, vamos a revisar al paciente de forma general y después nos vamos a la parte específica, que es la parte del abdomen, que va a ser bien detallada, que la vamos a ir revisando, ¿no? En el caso de la inspección, primero una descripción general que hemos ido mencionando, ¿no? En qué posición lo encontramos, si está en decúbito dorsal, si está en decúbito prono, está sentado, está reclinado, ¿no? Y después entramos a esto que es interesante para nosotros poder ir viendo algunas patologías relacionadas al sistema digestivo. En las fascias encontramos una fascia hipocrática, que ustedes ven en la imagen, nos señalan algunas infecciones peritoneales en el shock, que tiene señales claras o algunos rasgos fisionómicos, ¿no? En el caso de la nariz afilada, los ojos hundidos, las órbitas bien marcadas, ¿no? Con un halo, dice en el caso de la fascia hipocrática. Entonces bien marcada, evidente. Una fascia neoplásica. Tenemos otro tipo de fascia neoplásica también. Hay una fase de desconfianza y suplicante, dice en la fase neoplásica, que nosotros vamos a encontrar una cara de color pardo grisáceo. Incluso la piel cambia de color, como ustedes han podido ver, ¿no? Se acentúan algunos rasgos en algunas patologías. En el caso de la cirrótica, esto sí no tiene un tipo de específico, sino que más bien lo que más resalta, más que las características y algunas características que se describen propias de las fascias, se describe más el color, ¿no? En el caso de la pancreática, está solo viendo, ustedes van a ver el drama pancreático, que nosotros vamos a describirlo cuando veamos en digestivo en anexos. Ahí vamos a ver el drama pancreático. Fases de angustia, dice dolor, recuerda una fase peritoneal o hipocrática. En el caso de la fase pancreática es notable, es una cara de desesperación, de dolor, que no saben para dónde mirar ni qué hacer. Más es el desespero, no es tanto la característica del tipo de fase, sino la particularidad en el caso de la fase, sino el desespero, ¿no? La angustia por el dolor, de no saber qué hacer por el dolor, ¿no? Y aquí nos da un tipo de síndrome de Peutz-Jeghers que nos relaciona a la pigmentación de la cavidad oral a pólipos intestinales. Entonces, de pronto, hay algo de verdad de lo que expresa nuestro cuerpo en otros lugares fuera del lugar dañado, que son, en este caso, la boca, y en algunos casos se manifiestan en la palma de la mano, la planta de los pies, y a veces encontramos y decimos simplemente que algunos médicos naturistas o los acupunturistas están hablando de estos temas, pero como podrán ver aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo claro, que hay una relación clínica, científica, real, ¿no? Entonces, pero el detalle es que hay que conocer, hay que buscar bastante, hay que hacer énfasis en estas cosas, ¿no? En el caso de la fasis carcinoide, cuando hay presencia de tumor, siempre hay una característica de rubor facial, que desaparece las características de la juventud prácticamente, ¿no? En el caso aunque sea joven,
siempre se va a volver un poco más brusca la piel dentro de la fascies, ¿no? Un cambio de color que se hace ruborosa por una parte y de color distinto a lo que originalmente la misma persona estaba en otra temporada, ¿no? Fascies ulcerosa, tenemos una fascia ictérica, la fascia ictérica con la fascia de coloración, cuando estamos viendo, ¿no? La ictericia. Cambios de color, hemos visto que, sobre todo por las ictericias, pueden ser hemolíticas, pueden ser hepáticas o pueden ser obstructivas también, que son hepático-obstructivas, ¿no? En el caso de la mano, aquí hacemos otra vez mención de lo que les comentaba sobre la relación que existe entre la mano y algunas patologías. Un tumor benigno que puede estar formado a partir de algunas células de los vasos sanguíneos puede verse reflejado en la palma de las manos también, ¿no? La susceptibilidad que hay de estas personas de angiomas que nos pueden dar a conocer un daño hepatocelular. O sea, ya un aviso que nos dicen que el hígado no está muy bien. Entonces, eso también debemos prestar más atención. No es un daño en la mano, no es que le esté picando por algún motivo específico. En el caso de la piel, lo propio, los xantomas o xantelasmas, que son propios y vamos a encontrar en los bordes sobre los párpados o en los lugares específicos, ¿no? En el caso del edema, no hemos hablado con ustedes sobre el edema. En la parte introductoria hablamos, ¿no? El signo de Godet, Godet positivo, grado 1, 2, 3, 4, según la ubicación del dorso del pie, tobillos, donde está marcando el dedo es Godet tipo 3, y cuando llega hasta la rodilla es 4. En el caso de las urticarias o alergias, acá vemos, ¿no? Esos son los tipos de piel que aparecen en el caso de alergias. Cuando vemos este tipo de piel, hay que prestarle atención. Eso no puede irse para consulta externa, para mañana, porque puede complicarse, ¿no? De ser una urticaria así puede pasar a ser un shock anafiláctico, ¿no? Puede llegar a obstruir incluso la vía aérea. No sé si así hay que prestar más atención a estas. Hemorragias cutáneas, el signo de Grey-Turner lo vamos a volver a ver, ustedes el signo de Cullen lo vamos a volver a ver también. Eso lo vamos a ver cuando veamos páncreas, un signo necrohemorrágico de equimosis de flanco izquierdo del signo de Grey-Turner. Pueden anotarse ya desde ahora porque va a ser pregunta de examen también, ¿sí? Aquí lo vemos como una alteración en la piel, pero cuando veamos el tema específico de pancreatitis, lo vamos a encontrar no como un daño de la piel, sino como un signo propio de la pancreatitis, pero que describe lo mismo, son los mismos, ¿no? Grey-Turner y Cullen. El signo de Cullen, que es el periumbilical, y el otro de Grey-Turner al flanco izquierdo, ¿no? Sobre todo en los flancos. Eso es en relación a lo que son las manchas cutáneas, signos de equimosis, los flancos, ¿no? En el caso de la pancreatitis necrohemorrágica, no está aquí, pero es parte de esas. Anomalías morfológicas, encontramos las ginecomastias, hipoplatismo digital,
propio con los exantemas y enantemas, escoriaciones, úlceras, que vamos a ir viendo también. Son simplemente descripciones, nódulos y adenopatías. Bueno, el abdomen específico, vamos a empezar ya a revisarlo, el abdomen en general. Hemos visto la parte introductoria, ver los antecedentes, preguntar, antecedentes familiares, antecedentes patológicos. Ahora ya vamos a entrar directamente a hacer una revisión de lo que es el abdomen, ¿no? Una inspección de la piel primero, el volumen, el aspecto del abdomen, si es voluminoso, caso de la... En este caso empezamos a hacer una descripción de la piel. Puede ser voluminosa, puede ser seca, escamosa, con coloraciones, ¿no? Presencias de cicatrices, trayectos fistulosos, pueden haber estrías, pueden haber manifestaciones hemorrágicas. Esto, necrohemorrágica, lo que hemos hablado, Gray Turner y Cullen, volvemos a verlo. El hematoma por lesión de arterias gástricas profundas, puede ser la amplificación, otro detalle que vamos a ir viendo, ¿no? Las cicatrices, la circulación venosa cutánea, tipo porta o tipo vena cava inferior. Ahí están los dos tipos de circulación coloidal. Estas son propias de daños, ¿sí? Que lo vamos a ver también. En el caso, uno de los casos, por ejemplo, el tipo porta es la hipertensión portal, cuando aumenta la presión a nivel de la vena porta. Entonces, es difícil la circulación, entonces busca una circulación colateral que la ayude a alivianar esa circulación y encuentra alrededor del ombligo, y ahí está el signo de la cabeza de medusa. Ya. O por último, el otro tipo de vena cava inferior, que busca también los colaterales, pero por los alrededores del abdomen. Los tipos de la forma de volumen del abdomen, encontramos varios tipos de abdomen, desde un abdomen globoso o prominente hasta un abdomen deprimido, blando, por desnutrición, ¿no? Aquí vemos todos los tipos de abdomen. Hay una distinción generalizada, en algún caso distensión de la mitad, ¿no? Semigloboso, lo describimos como semigloboso. Cuando hay algún tumor de ovario, el abdomen será más focalizado en la parte de la pelvis, como ven en la imagen del medio de la derecha. Entonces empezamos a describir el abdomen, ¿no? Ahí entra el abdomen hundido en batea, en bandejas escamoides. Las causas que van a retraer van a ser un espasmo tónico de los músculos parietales, lo que se vacíe por último en las asas intestinales, una desaparición de la grasa del panículo, de una pérdida de peso brusca, ¿no? Va a ser esa. Si es asimétrico, va a deberse a varias causas también, ¿no? Puede ser presencia de tumores, hernias, algún desarrollo de algún órgano, ¿no? El peristaltismo abdominal visible es muy raro, ¿no? Lo más frecuente es que se ausculte el peristaltismo abdominal. Bueno, esta imagen va a ser sí o sí la primera pregunta. No se han dormido, ¿no? No, doctor. Ah, ya. No, Esta imagen, para que ustedes vean, esta imagen, grábensela. No está muy bonita, no es muy específica. En sus trabajos ustedes pónganla mejor, no importa. Me interesan los nombres, ¿sí?
los nombres: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. 9 regiones anatómicas, ¿sí? Estas 9 regiones anatómicas son las que usamos nosotros. Hay un otro autor que lo divide en 4, a la altura del ombligo, vertical y horizontal, y divide en 4 señas. Para nosotros, no, es esta, y esta es la que entra al examen. El que no responda esta pregunta, dese por aplazado en la materia de semiología. Ya, eso, miren, les digo así en la clase que va a ser la primera pregunta, pero hay gente que no conoce y no sabe. Y lamentablemente, con el dolor de mi alma, yo los tengo que aplazar, porque esto es la carátula de la semiología. Entonces, persona que no sepa esto, de entrada en su primer día de clases, y niegue, porque yo he tenido ya varios estudiantes, y por eso les hago énfasis y les digo, me dicen, no, lo que pasa es que no hemos avanzado con el doctor Salazar. Y lo dicen delante mía a un colega mío cuando estoy de turno en el hospital. Entonces, por eso les estoy haciendo énfasis ahora, para que ustedes se acuerden bien de esto y de que lo deben estudiar. Terminando la clase, ustedes agarren a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su compañero, a alguien, y háganlo, dibújenle los 9 cuadrantes y anótense los nombres de todos. O por último, si no hay nadie, anótense en ustedes, pero anótenlo, ¿ok? Y en su primer día de prácticas, anótenlo también ahí con marcador. Bueno, con eso yo creo que no se van a olvidar de esta diapositiva, aunque no es muy bonita, pero refleja los 9 cuadrantes que son los básicos. Les hago esta recomendación, ¿por qué? Porque ya he tenido varios estudiantes que han terminado la materia y no saben cuáles son los cuadrantes del abdomen. Y es una vergüenza para el docente que sus estudiantes no sepan eso. No se imagina, es una de las vergüenzas que puede pasar a un docente, que su estudiante no sepa eso. Muy bien, con ese examen de conciencia pasamos a lo siguiente. Aquí está la descripción de cada uno de ellos para que ustedes lo vean, lo puedan ver. Con seguridad está en sus trabajos también, he visto de varios, está en sus trabajos. El contenido, muchos no se van a conformar con que sepan los 9 cuadrantes, ¿no? Les van a preguntar qué órganos contiene el epigastrio. Ahí está la lista. ¿Qué órganos contiene el mesogastrio? Ahí tienen ustedes. ¿Qué es lo que contiene el flanco derecho? ¿Qué es lo que contiene el hipogastrio? La fosa ilíaca derecha. Entonces ustedes deben saber. Eso es parte de anatomía, ya no es ni siquiera de semiología. Eso es anatomía, y yo ya le voy a culpar al doctor Fernández o a Ríos, o quién ha sido su docente. ¿Quién ha sido su docente de anatomía? Doctor Fernández. Doctor Fernández. Ok, a él le voy a culpar entonces, si no saben esto. Ríos. Okay. Doctor, Ríos. doctor, en la parte donde está presentando su diapositiva le sale un aviso, dejar de compartir, ocultar. ¿Puede presionar la parte de ocultar? Porque varios ahí. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, pero yo no quería ocultar. Entonces vamos a ver esa revisión con ustedes acerca de estos. Por ahí empiezan en el examen de semiología, en el examen básico que ustedes van a ir haciendo con sus compañeros en el examen de práctica, sobre todo los que están haciendo práctica ya, van a ir viendo y revisando. Entonces, para los que están conmigo, por ejemplo, ya, pues ahora ya les puedo decir que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En todo caso, siempre les vamos a dar las pautas a ustedes de qué es lo que estamos haciendo, qué temas,
cuál es la importancia de lo que nosotros vamos a ir viendo en relación a nuestro tema de avance. ¿No? Este tema de hernias, por ejemplo, simplemente para que podamos identificar hernia umbilical, hernia epigástrica, hernia inguinal. Esto lo van a ver en cirugía en detalle, ¿no? En semiología solamente ustedes con que identifiquen. ¿Y cómo van a identificar? Poniendo el dedo aquí. Bueno, con que sepan identificar, poner el dedo aquí y encontrar este espacio, este hueco de acá, a través de una palpación, suficiente para semiología. Pero en cirugía, cuando lleguen a cirugía, ahí ya van a hacer el desarrollo de los tipos de hernia encarcerada, hernia crural, hernia estrangulada, tipos de clasificaciones directa, indirecta, todos esos tipos de hernias las van a ir desarrollando. ¿Ya? No les voy a martirizar ahora en eso porque se los dejo para cirugía eso. La percusión, ya hemos ido hablando ya acerca de la percusión, en el abdomen es un lugar donde con bastante frecuencia vamos a usar la percusión. Ustedes pueden practicar ahí donde están, en su mesa, hacer un golpe para que ustedes puedan sentir la presencia. Tienen que escuchar el golpe. La idea de la percusión es escuchar, ¿no? Un timpanismo o una matiz, o hay la presencia de líquido, si hay masa sólida, ¿no? Entonces, a través de este dedo, directo como martillo sobre el dedo medio, en la falange media también. No puede hacerse un golpe en la falange distal ni en la falange proximal, en la falange media, ese lugar. Y tiene que ser compresión del primer dedo. Hay un dedo percutor y un dedo percutido. El dedo percutor es el martillo, el que golpea, y el percutido es el que va a sentar sobre el cuerpo. Y eso es lo que ustedes tienen que enseñar. No se hace de esta forma, con los dos dedos directos. ¿Por qué? Porque funde, no es claro. Hay que acostumbrarse a hacer solamente con un dedo, ¿ya? En algunos casos dicen, no, es que es muy débil, se dobla mi dedo. Lamentablemente tienes que acostumbrarte a hacer eso. La fuerza de la mano es clara. Si es que lo sabes hacer, lo vas a hacer aunque tu mano sea pequeña. Entonces eso es cuestión de práctica, eso no va a haber una descripción teórica que les termine de explicar y ustedes terminan sabiendo percutir. Eso es práctica, eso es ensayando, es golpeando, ¿cierto? Es igual que clavar un clavo. Clava el clavo con el martillo y uno aprende a clavar solo golpeando. ¿Ve? Aquí las causas aparentes de alterar el sonido en la percusión en el abdomen. Puede ser un enfisema subcutáneo, puede ser oclusión intestinal que nos va a dar un timpanismo o una pseudomatidez, puede haber una excitación peritoneal que nos va a dar un signo de una matidez hepática, o la presencia de tumores o cualquier otra causa. En el caso de la ascitis, puede ser puede haber un sonido de matidez, ¿no? Como si fuera un órgano duro, va a cortar el timpanismo. Pues el agua no es sonora como para transmitir el sonido en sí, como el aire, entonces vas a tener un sonido propio y característico. En el caso de la auscultación vamos a buscar el peristaltismo, ¿no? La presencia o ausencia del peristaltismo, en el caso de los intestinos, sobre todo el estómago, y cómo está
en este caso el abdomen, porque si hay un signo de irritación por una apendicitis puede llegar a paralizar el peristaltismo, ¿no? Entonces eso hay que prestarle atención. El peristaltismo siempre tiene que haber los ruidos hidroaéreos, se llaman, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos que son los que están siempre en permanente movimiento. ¿Por qué? Porque hay aire y hay líquido en el intestino y ese movimiento entre aire y líquido provocan precisamente este sonido que es escuchado a través de la auscultación. Sí, escuchamos y vamos a auscultar el estómago, los intestinos, el peritoneo, algunos ruidos vasculares. Algunos signos que vamos a ir viendo de entrada. El signo de la oleada ascítica de Morgagni. La oleada ascítica consiste en, igual que un globo grande, esté lleno de agua, al medio le ponen una vasera y ustedes se empujan de un lado y van a sentir en el otro lado la fuerza de lo que ustedes han empujado, ¿cierto? Entonces, eso es el signo de la oleada ascítica. En este caso no tiene sentido que le hagan el signo de la oleada porque este no tiene nada de líquido. Este abdomen es plano. Sería diferente si le hacen en este abdomen, ¿no? O en este abdomen, que está bien distendido, que puede haber algo de líquido. Este no tiene nada de abdomen. Pero bueno, en fin, para ejercicio está bien. Este otro nos habla del signo del témpano. El signo del témpano es como si pongan un hielo en la jarra y le empujan el hielo hacia abajo o dentro del mismo globo. Hagámonos la idea de que lo hemos metido el hielo en el globo. Le empujas de un lado al hielo y vas a sentir que el hielo llega a golpear en el otro lado. Entonces aquí nos está hablando específicamente del hígado. Cuando hay una ascitis, cuando hay aumento del líquido en el abdomen, el hígado queda flotando. Y ahí es que se busca el signo del témpano. Se hace un ejercicio en este sentido, se empuja de acá hacia arriba y se siente el hígado que va a chocar aquí, que flota, ¿no? El signo del doble ruido ascítico, la presencia de líquido, o sea, uno el peristaltismo y otro es el líquido ¿no? La distensión abdominal por la presencia de líquido también, caso de desarme peritoneal y todo, ¿no? Y en el signo la vibración abdominal. Es muy poco utilizado el signo de la vibración. En todo caso, el signo de la vibración se usa más en pulmón, ¿no? En el tórax. Cuando le haces decir 33, tú hablas y empieza a vibrar y sientes eso con la palma de la mano, ¿no? Entonces, en el abdomen también se da, pero es más teórico, muy poco usado. Exámenes de diagnóstico, la laparoscopía, radiografía, la punción abdominal o la citología, que son exámenes de ayuda en el caso del abdomen. Bueno, en la cavidad bucal tenemos patologías propias de la boca. ¿Cuáles van a ser las más frecuentes? ¿Cuáles serán las patologías más frecuentes? Uno, que tiene que ver sí o sí con los dientes, ¿no? Desde la coloración y todo. Eso se los vamos a dejar para los odontólogos. Los dientes se los dejamos. Pero lo que no sea dientes, ahí es con nosotros. El odontólogo no sabe qué es esto. O no lo trata, por último, ¿no? O bueno, los que son con más experiencia tal vez. Pero normalmente estos pacientes te llegan a la consulta en el establecimiento de salud, en el primer nivel, o te llegan a la emergencia algunos, porque, por ejemplo, este tipo de heridas ya no le dejan dormir a la persona. Y si es niño, peor. Y lo traen al niño no porque les preocupe el niño, sino porque el niño no les deja dormir ya, ¿no? Es que llora mucho y no me deja dormir. Y algunos tienen ese desatino
de decir al mismo médico, y bueno, he escuchado ya a algunos colegas darles una reteada a los familiares que le traen al niño porque no le deja dormir, no porque querer que se sane de lo que no le deja dormir al niño. No les preocupa ni siquiera el sueño del niño, es el sueño de los, en este caso de los papás, ¿no? Bueno, pues son variaciones de micosis, heridas, estomatitis, las keilitis, que son propias de la boca, ¿no? Las caries, que les vamos a dejar eso con los odontólogos, esto también, todo lo que son caries, gingivitis, abscesos periapicales, nos van a llegar a nosotros, sí, ¿no? Varias, sobre todo estas pulpitis, pueden llegar a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Por decir, como emergencia. Simplemente liberar, porque muchas veces hay un cuerpo extraño que ha ingresado en la cavidad y no les deja dormir. Y en la noche no hay odontólogo que atienda, entonces ustedes o ustedes nomás. Y si es un absceso periapical de este tipo, un drenaje pequeño, con eso va a pasar la noche, al otro día ya el odontólogo le va a buscar el origen y va a hacer el tratamiento de conducto si corresponde, que normalmente es, ¿no? Y bueno, algunos tipos de alteraciones, tipo de las secreciones salivales, tipo la cilia, que es la disminución o falta de saliva, o el tialismo, que es una secreción descontrolada de la saliva. Las halitosis, que van a estar en relación a los procesos bucales, esofágicos, gástricos, hepáticos o intestinales, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de ese tipo. Inspección de la cavidad bucal. Aquí vemos, para darnos un ejemplo, aquí van a encontrar un Mallampati. ¿Cuánto es este? ¿Quién sabe? ¿Cuánto de Mallampati? Han hecho Mallampati ustedes, ¿no? Les he dado tarea a uno de sus compañeros. Ya lo han hecho y me han presentado. No saben, no han investigado. Ya. Doctor, buenas noches, grado 4. ¿Nombre? Leslie Belén Martínez y quise, doctor. Leslie Belén. Muy bien, Leslie. Yo ya me estaba preocupando que nadie sepa. En el caso del examen de la cara, bueno, ya hemos ido viendo cuando hemos hecho cabeza y cuello, lo propio con el cuello. En la boca algunas patologías que hemos ido mencionando, ¿no? Sobre todo son de la lesión de mucosas. Y en el caso de las presencias de micosis, aftas, ¿no? Gingivitis, aquí una cialosea, que hemos ido hablando, ¿no? Tumores benignos o malignos, en el caso de las glándulas salivales, van a provocar esas cialoseas. O los trayectos fistulosos, eso es normalmente por heridas, ¿no? Las ulceraciones. En el caso de la lengua, esto ya es ya es parte de histología, ¿no? En histología han hecho, ¿no? La lengua y sus tipos de células que tiene, la conformación de la lengua. Han hecho, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quién me puede hablar sobre la lengua y su distribución de la lengua? Cada una de estas papilas, son papilas circunvaladas, fungiformes y filiformes, tienen características propias, ¿no? Y tienen una ubicación específica que está distribuida incluso por colores y por sabores. Cada lugar de la lengua es específico, ¿no? El caso de la punta de la lengua,
Siente dulce, amargo, salado, agrio. No han hecho en histología. ¿Con quién han hecho histología? A ver. Aparte de dormirse en la clase de semiología, no han estudiado histología. No, doctor, le estamos escuchando muy bien. ¿Con quién han hecho histología? ¿Han llevado o no han llevado la distribución de los sabores de la lengua? Doctor, la distribución sí, doctor. En la parte de adelante sería el dulce. La porción de medio sería salado. En la última porción amargo y creo que arribita amargo es ácido. ¿Qué parte de la lengua siente el limón? En los 2 tercios anteriores, doctor. En los laterales. En los laterales. Laterales en un tercio anterior. Está bien. Sí. Está bien, ahí es que uno hace el ejercicio nomás, ¿no? Sí, doctor. Bueno, no estamos perdidos entonces. Estamos yendo bien. La presencia de una lengua sabusal. Bueno, con los que han hecho práctica hemos visto ya la lengua sabusal. En este caso no es la lengua que se mencionó, esta es una lengua infantil. Acá el frenillo no es lo único que se ve. No hay la imagen de lengua sabusal. Una lengua anquiloglosia que está fijada por el frenillo. Eso tiene que ser tratado en la infancia, ¿no? Macroglosia, una lengua seca sabusal. Aquí encontramos una lengua sabusal, estaba al principio, y una lengua fisurada. Eso es un desarrollo incompleto, en este caso de la lengua con fisuras, ¿no? Y una lengua geográfica, que es son las papilas, sobre todo, que se pronuncian más en algunos lugares y toman alguna forma de diferentes. Y una lengua pilosa, que son simplemente aumento de crecimiento de las papilas, y cambio de color. No es que sean pelos, porque hace referencia por pilosa, ¿no? Por el parecido que hay simplemente. Lengua atrófica. La angina de Ludwig. Esta la van a encontrar seguido, ¿sí? Hay que prestarle atención siempre a esta angina de Ludwig, que es un absceso submaxilar, es esta de acá, ¿ya? Con seguridad ustedes ven aumento de volumen, presten la atención. Si está ruboroso, es una angina de Ludwig. Porque si simplemente está aumentado de volumen, puede ser la parótida que está atrás. Pero si está ruboroso y está un poco más para adelante y le limita el movimiento de la boca, es angina de Ludwig. Los dientes es para los odontólogos, no nos vamos a meter con los dientes, ni les voy a preguntar, ni les voy a explicar lo que hacen los dientes. Muy bien, jóvenes, entonces ese es el detalle. Hemos terminado 41 personas en la clase. Nos hemos alargado un poco, pero bueno, hemos terminado, aunque es mucho más amplio de lo que les hacía mención, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Doctor, acerca de la angina de Ludwig, la causa es que una vez me dijeron que no había una causa acerca de la angina de Ludwig.
Bueno, en realidad la angina de Ludwig es un absceso de una raíz, sobre todo de las raíces de los dientes. Entonces, las causas normalmente van a ser de inicio de un diente maltratado o descuidado, ¿no? Sobre todo, y eso es la recomendación de los odontólogos. Una de las causas, ¿no? Porque no solamente es por eso. O simplemente puede ser un absceso corriente profundo en la que ingresa a través de la piel por el lugar del es que se hace. Lo complicado es el lugar, porque justamente esa región está bastante irrigada y bastante inervada. Por ahí pasa el trigémino, pasa el facial, ¿no? Entonces, de ahí la limitación que tiene de formarse un absceso facial en ese lugar. Entonces, como pasan todos los músculos el músculo, o más bien los nervios que van a los dientes, por ejemplo, de entrada va a tener limitación en la masticación, por ejemplo. Entonces, una causa específica no tiene, pero sí hay varios orígenes que pueden ser. Eso en realidad es un absceso, ¿no? Un absceso en la región mandibular. Y bueno, por las características, la localización y todo, ya se lo ha asignado el nombre de la angina de Ludwig, ¿no? Por lo peligroso que es. Además, o sea, uno es esa región que es peligrosa, que si se hace un absceso, por muy pequeño que sea, inmoviliza toda la mandíbula. Toda la mandíbula. Entonces, si se le deja ese absceso normalmente no te da más de 3 días. Porque cuando, por decirles, para darnos un ejemplo, una persona viene a la emergencia y dice: uy, doctor, tengo esta herida en mi pierna. ¿Y desde cuánto tiempo? Ya la tiene 3 semanas, 1 mes. Y se le hizo absceso, solo que el absceso es más tolerado en el caso de la pierna, porque es elástica la piel, ¿no? Entonces él puede hincharse, puede estar ahí ruboroso y todo, pero no le genera tanto dolor, no le genera tanta impotencia funcional, que si sea en la cara, en el caso de la mandíbula, por ejemplo, no le deja masticar, no le deja comer al otro día ya. Entonces, sí o sí, él termina buscando la ayuda profesional en menos de 2 días, ¿no? Entonces, por ahí la explicación más o menos de la angina de Ludwig. Ya, doctor, gracias. Doctor, ¿la angina de Ludwig es la misma papera o no? No. La angina de Ludwig es un absceso en la región maxilar. La papera es una inflamación de la glándula parótida que está por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Es muy diferente. Entonces, ustedes tóquense el ángulo del maxilar inferior y por detrás del ángulo en la rama ascendente, ahí presionan un poco, ahí van a encontrar la parótida. La angina de Ludwig lo van a encontrar, pónganle en el ángulo del maxilar inferior su dedo, y ahí para adelante 2 dedos, toda esa parte de adelante lo van a encontrar el caso de la angina de Ludwig, en las raíces de los dientes, de la rama, de los dientes posteriores, ¿no? Ya, doctor, gracias. En las raíces de los molares, ahí es la ubicación. Entonces es muy diferente una papera que la angina de Ludwig, y muy diferente una inflamación también de la glándula submaxilar que puede generarse en la boca en el piso de la boca, que puede haber, y asemeja también en algunos casos una angina de Ludwig cuando hay una afección en el piso de la boca. El solo hecho de que haya un absceso en la cara ya es
y es peligroso para el paciente, ¿no? Hay otros que se forman, por ejemplo, en el triángulo de la muerte, se llama, que está entre los dos ojos y la nariz, por encima del maxilar superior, ¿no? O sea, del labio superior, entre toda la nariz prácticamente, desde la raíz, desde arriba, hasta abajo, hasta la base de la nariz. Si se forma un absceso en esa altura, representa un riesgo alto de vida para el paciente. Por eso se lo denomina como triángulo de la muerte. Entonces, un absceso en la nariz que se descontrole es peligroso, puede comprometer la vida del paciente, ¿no? De ahí que estos nos recomiendan juguetearse en caso de abscesos o heridas, en el caso de la nariz. Y si hay una herida por algún tipo de corte, es internación. Dejarlo bien y cuidarlo. Ya, doctor, gracias. Doctor, Fabiola. en caso de lo que está hablando del triángulo de la muerte, un problema que todos los jóvenes tenemos es el acné, y un acné puede llegar a empeorar en el triángulo de la muerte. Por la ubicación, un absceso, un acné vulgar no es peligroso cuando el acné es un acné corriente, porque el acné es una alteración en la piel. Pero cuando hablamos de un absceso, ya no es solamente la piel, sino es piel, tejido celular subcutáneo y además parte de músculo. En algunos casos llega a la periferia del hueso. Entonces el absceso es muy diferente del acné. Hay acnés que se forman abscesos, ¿no? En el caso del acné crónico puede llegar a complicarse con ser un absceso. Pero el acné corriente no es tanto así, porque es una alteración más de la piel, a lo más que llegas al tejido celular subcutáneo. Pero después de eso, si avanza un poco más, ya no es acné, ya es un absceso. Entonces, si es absceso, hay que tratarle como absceso. Gracias, doctor. Ahora, ¿cómo se trata el absceso? Dicen absceso drenado, absceso curado. El absceso es una acumulación de pus en un lugar específico. Y esa pus tiene que buscar un camino. Pero para drenarlo se necesita también que el absceso cumpla algunas condiciones, ¿no? Porque no todo el absceso lo vas a drenar, ¿no? Porque el absceso tiene sus periodos y sus fases. Tiene que llegar a un punto en el que se le pueda drenar. Entonces empieza con una infección generalizada de todo, ya sea rojo y todo, y después se va focalizando y se va localizando en un solo lugar el absceso. Y si el absceso ese se focaliza en un lugar visible, simplemente el cortecito se drena el absceso y problema resuelto. ¿Por qué es peligroso el triángulo de la muerte? Porque no tenemos, si ustedes se tocan en la nariz, no tenemos mucha carne, para decirlo, ¿no? O sea, solamente está la piel. Y si pasa la piel y se hace absceso, ya atravesó el hueso, entonces está por dentro ya. Entonces no tiene a dónde inflamarse como el muslo, como el brazo, como la pierna. No tiene a dónde inflamarse, porque ahí el músculo, la piel, esos son flexibles, elásticas, se puede estirar, pero en el caso de la cara no puede estirarse nada. Entonces de ahí es que el riesgo aumenta para el absceso facial. Se llama absceso facial. Bueno, jóvenes, creo que ya se han dormido. Si no tienen más preguntas,
Estamos despiertos, doctor, porque no difama. Estamos despiertos, doctor. Y yo necesito es que participen cuando ya termina la clase y deben llover las preguntas. Y cuando no llueven, yo asumo que se han dormido, porque cuando no los veo. Doctor. Doctor, Edgar. ¿también pueden llover las dudas que uno tiene respecto al examen que dimos? Claro que sí. ¿Será que usted, doctor, nos puede compartir ¿cómo se dice? El patrón del examen que dimos, por favor? Claro, le voy a pasar. Ya, gracias. A su grupo le paso. Ya, gracias, doctor. Edgar. Doctor, buenas noches, doctor. Disculpe, doctor, solamente quería hacer una pregunta. Yo vi un paciente, una señora, debe tener su edad de 40 años más o menos, pero no tiene sobrepeso, está en su estado normal, ¿no?, de peso. Tampoco tiene otras enfermedades, pero un día yo vi a esa señora que estaba como mareada, diremos, ¿no?, al día siguiente. En la mañana, a las 8, dice, pero ella dice que empezó desde las 5 de la mañana, se levantó y así, ser como mareada, como está ahora perdida, ¿no?, así como mareada. Y a las 10, 11 seguía, ¿no?, hasta las 2 de la tarde, más o menos, bien, se quitó poco en poco. Pero dice que no es la primera vez que la hace así, sino es la segunda vez ya. Entonces, la primera vez que lo hizo solamente ha sido como una duración de unos 2 horas, digamos. Y después de eso, ahora dura más de 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, y yo preguntaba, ¿no?, ¿por qué le habrá pasado a ese señor así? Esa era mi pregunta, doctora. Bueno, Edgar me ha metido en una curiosidad. Teníamos que presentarnos casos clínicos. Bueno, con relación a la señora hay que ver varios aspectos, ¿no? Hay que ver los signos vitales, cómo estaban, hay que ver los resultados del laboratorio, hay que hacerle unos exámenes de laboratorio. Miren, para hacer, así como me lo presentas, es una descripción muy general. Entonces, cuando tú tienes datos así generales, tienes que profundizar con cosas como, uno, ampliar tu interrogación, ¿no? ¿Qué enfermedades, cuándo, cómo ha sido y todo eso? Y otro, si no te llega a resolver las dudas en gran medida, es solicitar los exámenes. Y empiezas con los exámenes básicos, ¿no? Un hemograma completo, su glicemia, su creatinina, porque es mayor, porque el solo hecho y un examen de orina. ¿Por qué? Porque puede ser un problema infeccioso. Entonces descartas con el examen completo, el hemograma completo. Ahora, ¿por qué el examen de glicemia? La glicemia te puede producir alteraciones hasta de la conciencia dependiendo la cantidad de glucosa que esté, ¿no? Dependiendo del resultado. Entonces, podría alterarse. Han habido pacientes que se han visto alterados en ese sentido. Y otro, el de creatinina, para ver la función renal, que cuando hay daño renal, hay acumulación de ácido úrico en el caso del riñón, y esa toxicidad te llega a confundir el sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Llega a un grado de intoxicación que no es muy evidente, pero se manifiesta con algunos signos neurológicos, ¿no? Y bueno, signos neurológicos pueden manifestarse, incluso, miren, para que vean cómo es una simple infección urinaria. Una infección urinaria. Por eso, entre tus exámenes siempre tiene que estar contemplado el examen de orina. Una simple infección urinaria puede llegar a producirle daño
neurológico a una persona, ¿no? Hemos tenido ya un caso, bueno, varios casos, pero un caso que en particular me llamó la atención de una persona mayor que estaba entrando al hospital, pero entrando por otro motivo, no a consultar a nada, él estaba tranquilo y sano, y viene de la puerta, empieza a acelerar, 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 hasta que viene y se cae encima de las motos, solito. Empieza a correr y se cae. Ha perdido el equilibrio la persona. Entonces lo agarramos a la persona, lo llevamos a la emergencia, lo hacemos los exámenes. ¿Y qué encontramos en los exámenes? Una infección urinaria. Se hace la valoración con neurología, no hay nada, pero su único caso, su único episodio ha sido de desequilibrio de ese tipo, ¿no? Entonces lo ha hecho la evaluación de neurología y dice, no hay nada. ¿Y qué es lo que tenía? Infección urinaria. Entonces hay algunos signos que aparecen así, aislados. Por eso hay que ir descartando de todos esos. Después de eso ya pensar en otras cosas que son menos frecuentes, pero hay que descartar lo más frecuente primero, tanto en el interrogatorio como en los exámenes complementarios. ¿Ya? Bueno, creo que nos hemos extendido un poco. Teníamos pendiente la presentación de casos clínicos de sus compañeros que han estado haciendo turno y aún no está hecho para presentar, pero o lo tienen listo el caso de la niñita esa que la convulsión febril era, ¿no? Sí, doctor. ¿Lo tienen lista? Sí. Preséntenlo rápido para que en la siguiente o en la próxima podamos hacer otras presentaciones, porque si no nos vamos a quedar con ese paciente en la cabeza y no vamos a poder trabajar con otro paciente. ¿Puede ser? Sí, doctor, ahorita comparto. Ok, esperamos entonces.
Eh, presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañera. Este era el caso de una niña, el cual se llamaba Emilia Sousa Cuno. Tenía 5 meses, sexo femenino. Ella llegó pesando 7 kilos 940, talla de 65 centímetros. Su hora de ingreso fue a las 3:05 AM. El motivo de la consulta fue que la niña presentaba vómito, convulsiones y tenía presencia de flema. Como la familia había dicho que su EMESI era por segunda vez, la convulsión también había sido por segunda vez. La primera vez que había tenido la niña era cuando tenía 2 meses, pero informó la familia que solamente fue durante unos 2 minutos que ella convulsionó. Ya esta segunda ocasión fue durante 15 minutos, ya que ya había presentado anteriormente, por lo que su fiebre estaba en 39.7. Tenía presencia de eritema. Es por ello que en sus pruebas de laboratorio se pidió prueba para dengue, PCR del COVID, para descartar también que la niña haya tenido COVID, hemograma completo, y para descartar cualquier infección que haya tenido. En el tratamiento se le dio diazepam para tratar la convulsión, dipirona para poder bajar la fiebre, y Rigen Lactato para poder hidratar a la niña. También nos presentó lo que fue los cajones de emergencia, donde estaban los fármacos de primera línea en el primer cajón. En el segundo tenían los que eran las bránulas, los equipos de venoclisis, la sonda, las lancetas. Ese segundo cajón también estaba dividido con las sondas torácicas, las reglas, los guantes estériles, y también existía un tercer cajón en el cual estaban las cánulas, estaban había la parte de las cánulas, estaban las hojas del laringoscopio, y un tercer cajón donde estaban los ambú, tanto pediátricos como para adultos. Y eso fue todo. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño análisis en relación a la presentación. Cuando hace la presentación, cualquier paciente en la historia, en este tipo de presentaciones, el nombre no se anota, solo las iniciales. ¿Ok? Entonces, solamente eso. Otro aspecto, y eso para todos, ¿no? Niño con fiebre es emergencia y debe ser atendido. Caso contrario, su destino de ese niño es el que desarrolló este niño, ¿no? Puede llegar a desarrollar una convulsión febril. Y una vez que el niño convulsiona por fiebre, la segunda vez que tenga fiebre con seguridad va a convulsionar. Es mucho más fácil a menor temperatura de la que está, pues, ¿no? Siempre superando los 38. Pero una vez que le dio la convulsión, ya es peligroso para el niño. Entonces, sí o sí tiene que ser valorado e internado en pediatría para su seguimiento.
No se lo pueden mandar a casa a un niño con fiebre por esos motivos, ¿no? Se han visto y se ha hecho la adecuación, en este caso. No se puede trabajar el tema de interrogatorio porque el niño, al final de cuentas, pero sí con la mamá. Han faltado algunos datos y de a poco, para que ustedes hagan una comparación, simplemente este trabajo nos lo han presentado como un primer trabajo. De aquí para adelante, cualquiera de ustedes me dicen, he tenido este paciente y quiero presentarlo, me avisan con anticipación, lo hacemos mención en la clase y presentan, independiente de donde estén haciendo la práctica. Esa es una rutina que siempre hacemos de presentación de pacientes que consideramos que son pacientes interesantes, que nos pueden enseñar o de los que podamos aprender de alguna manera. El otro aspecto es que tenemos que verlo y vamos a revisar para todos esto. Nos han publicado dentro de su trabajo el tema de los medicamentos del caso de paro. Esos también deben conocerlo todos, ¿sí? El contenido falta ahí. Sería bueno que me lo trabajen un poco más para el grupo Alejandra, el tema del caso de paro, qué medidas, qué sondas, en qué calibres hay, con nombres y todo, ¿no? Un trabajo un poquito más amplio para que conozcan también sus compañeros. Y bueno, los que están haciendo prácticas en otros lugares, los que están en otras ciudades, también puedan visitar a los hospitales y puedan hacer alguna visita y conocer el caso de paro, los medicamentos. Eso les va a ayudar bastante. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase entonces. Listo. Hasta luego. Ya, doctor. Ya está bien, doctor. Gracias. Doctor, no se olvide el patrón.